Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos nuestra pantalla para que veamos el contenido con el que vamos a trabajar. Se nos muestra acá que estaremos trabajando con los esquemas de organización de la información. Vamos a centrarnos un poco en estudiar algunos tipos de ordenadores gráficos o como comúnmente nosotros los conocemos o ya lo hemos trabajado como esquemas o cualquier otro tipo de ordenador que nos sirva a nosotros para presentar, para ordenar información. Los ordenadores gráficos también podrían considerarse más como esquemas para organizar información, sino como una estrategia también para comprender un texto. Es decir, si a mí me ponen o el docente me manda a leer una lectura, a leer un contenido, el hecho de que yo posteriormente pueda elaborar un ordenador gráfico significaría que he comprendido el texto. Entonces, también es una estrategia de comprensión lectora. Pero, ¿qué son los ordenadores gráficos? Aquí en pantalla también tenemos algunas definiciones. Dice que es la representación gráfica de la información obtenida de una lectura. Los ordenadores gráficos nos van a permitir a nosotros estructurar y sintetizar la información. Quedémonos con estas palabras, estructurar y sintetizar la información, porque hay mucha información que nosotros leemos o que los textos nos presentan que de repente no son del todo relevantes. Entonces la idea para elaborar un ordenador gráfico es poder seleccionar esas ideas importantes, esas ideas más englobadoras para presentarlas a través de un esquema. Acá vamos a destacar los aspectos importantes de un tema en específico. Y dentro del gran número de ordenadores gráficos que nosotros podemos elaborar, podemos haber escuchado en algún momento a nuestro docente hablar de los mapas cognitivos, hablar de los mapas de nubes o mapas de telarañas, de los mapas de tipo sol, de los famosos mapas conceptuales y, por qué no, de las líneas de tiempo. En esta imagen que estamos observando ahorita en pantalla, se nos muestra un ordenador gráfico que se titula o que recibe el nombre como diagrama de Venn. Observemos que estos círculos que aparecen superpuestos o que aparecen unidos nos van a ayudar a nosotros para organizar la información. Si leemos el texto que aparece a nuestra derecha, dice que en el diagrama de Venn vamos a utilizar estos círculos que se unen para formar esta figura que tenemos acá. Figuras que representan relaciones lógicas. Es decir, si yo estoy elaborando de cualquier tema, las ideas que yo voy a colocar en cada uno de estos círculos son ideas lógicas, ideas relacionadas a ese tema que yo he elegido. Es un esquema bastante sencillo para elaborarlo porque basta nada más con identificar los subtemas, con identificar las ideas principales y plasmarlas en los círculos que acá nosotros hemos ubicado. Podemos utilizar también otro tipo de figuras, pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados o lo que nuestra imaginación nos permita. Observemos la siguiente lámina para que recordemos también un ordenador gráfico que se trabaja bastante dentro de las aulas de clase, el cuadro comparativo. Como su nombre lo indica, vamos a contrastar dos elementos, dos ideas, dos temas que estemos trabajando. Dice que es un esquema simple que facilita el proceso de comparación. ¿Cómo comparo cuando yo he identificado dos elementos que perfectamente los puedo contrastar? Si observamos este esquema que aparece acá como ejemplo, dice diferencias entre el lenguaje oral y escrito. Por un lado entonces tengo las características del lenguaje oral y por otro lado tengo las características del lenguaje escrito. Me permite este tipo de cuadros poder comparar, poder diferenciar el tema que yo me he propuesto. El siguiente ordenador gráfico que vamos a estudiar es, observemos la siguiente lámina, la rueda de atributos. Dice que acá es una representación visual. De igual manera, ideas que están relacionadas a un objeto, a un tema o a un proceso. Vamos a utilizarlo principalmente para comprender un tema. Si ustedes logran observar en el círculo del centro, ahí vamos a colocar nosotros el tema del cual vamos a elaborar esa rueda de atributos.
Y luego las características, las otras ideas van a ir en los demás círculos afuera de manera ordenada. Por eso es, como su nombre lo indica, una rueda de atributos. Un ordenador u esquema bastante sencillo de realizar y que perfectamente se presta para cualquier tipo de contenido que nosotros trabajemos dentro del aula de clase. En la siguiente lámina vamos a recordar algo que quizá ustedes ya han trabajado en algún momento, que es la línea de tiempo. Dice que esta muestra en un orden cronológico fechas, datos importantes en torno al tema que se está estudiando. Es muy importante que veamos la estructura, va de manera lineal, donde van las fechas o donde van las ideas, y de manera ordenada vamos a ir colocando la información en la parte superior y en la parte inferior. No perdamos de vista que la idea de trabajar los ordenadores gráficos es que nosotros logremos estructurar de una manera más creativa la información, que podamos comprender un texto y que podamos también expresar a través de un ordenador gráfico las ideas más importantes que nosotros hemos seleccionado al momento de estar leyendo o de estar estudiando cualquier contenido. En la siguiente diapositiva lo voy a dejar con la asignación. Dice que vamos a elegir un modelo de ordenador gráfico de los que ya estudiamos acá. Recuerden que estudiamos 4 tipos de ordenadores: el diagrama de Venn, el cuadro comparativo, la rueda de atributos y la línea de tiempo. Nos vamos a quedar con uno de ellos y vamos a elaborarlo con el contenido de las macro reglas que también ya estudiamos en una cápsula educativa anterior. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.